Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Bien, en esta la tercera semana del curso de biología vengo a presentarles el tema de evolución. Bien, primero veremos los conceptos y las principales teorías asociadas. Muy bien, y algunos otros términos asociados. ¿Sí? Sin más, comencemos. Pasemos a definir lo que es la evolución. Muy bien, ¿qué es la evolución? La evolución, cabe recalcar, en biología, ojo, en biología se refiere al conjunto de cambios en caracteres fenotípicos. ¿Qué es el fenotipo? Son los caracteres visibles. Muy bien. Por ejemplo, el color de ojos, la estatura, el color del cabello, etcétera. Todos esos rasgos visibles, como por ejemplo los que mencioné, forman parte del fenotipo. Muy bien. Y genéticos. Genéticos básicamente son los eh, características que presentan, son las características que presentan el ADN en cada organismo. Muy bien, que es totalmente diferente. Muy bien. Entonces, la evolución son cambios en ambos caracteres, tanto fenotípicos y genéticos, de poblaciones biológicas a través de las generaciones. Muy bien. Entonces, esos cambios se producen gradualmente a través del tiempo, a través de generaciones. Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de organización biológica. Muy bien, incluyendo los de especie, población, organismos individuales o a nivel molecular. Muy bien. Entonces, gracias a la evolución es que tenemos esa enorme biodiversidad. Bien, listo. De ella, de la evolución, podemos mencionar dos tipos. La evolución convergente y la evolución divergente. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? Muy bien. En primer lugar tenemos, primero definamos qué son estructuras análogas. Muy bien, son órganos de diferente origen pero con una misma función. Aquí tenemos el ejemplo de las alas tanto de un ave y de una mariposa. Muy bien, entonces, el origen, es decir, el ancestro común, bien, o el ancestro, es totalmente diferente. ¿Verdad? Uno viene de artrópodos y el otro viene de los cordados, de las aves. Bien, son totalmente diferentes, pero cumplen una función similar. Si bien tienen orígenes diferentes, cumplen una misma función. Entonces, a eso se denomina evolución convergente. Es decir, estructuras análogas, quiere decir que no tienen el mismo origen evolutivo, muy bien, de alguna manera cumplen una función similar. A eso se refiere una evolución convergente. En segundo lugar tenemos una evolución divergente. Muy bien. Para ello primero tenemos que mencionar qué son estructuras homólogas. Muy bien. Son órganos de mismo origen y de función parecida o totalmente diferente. Bien. Entonces en este caso tenemos la aleta de una ballena y el brazo humano. Si nosotros pasamos a ver en detalle las estructuras, podemos ver que los mismos huesos que componen un brazo humano son los que componen una aleta de una ballena, pero estas estructuras han sido modificadas según el ambiente. Entonces la función ha cambiado de alguna manera, pero el origen sigue siendo el mismo, ambos somos mamíferos. Entonces son estructuras homólogas, pero han sufrido una evolución divergente. Esa divergencia, esa separación se produjo por adaptación al medio. Muy bien, esa es la gran diferencia entre evolución convergente y una evolución divergente. Muy bien. Entonces pasemos a ver un poco lo que son las teorías de evolución. En primer lugar tenemos la teoría de la herencia o los caracteres adquiridos. Muy bien, ¿quién es el autor? Jean-Baptiste Lamarck, el cual es formulado en un libro denominado La filosofía zoológica en 1809 y toma como ejemplo la evolución de las jirafas. Muy bien. A ver, esta teoría es importante debido a que establece la relación tanto de organismo o individuo con su medio que lo rodea. Muy bien. Aquí hay una ley muy particular, que es el famoso uso y desuso. Es decir, la necesidad crea el órgano.
Tomando como ejemplo las jirafas, podemos ver que las jirafas de cuello más corto, de alguna manera tienen más problemas de alcanzar las hojas altas. Entonces, la especie, según Lamarck, entonces, ¿qué es lo que sucedía? A medida de que éste iba esforzándose cada vez más y más para alcanzar esas hojas, es que un órgano iba desarrollándose, en este caso, el cuello. Muy bien, entonces la necesidad creó ese órgano. Eso es según Lamarck. Muy bien. Ahora, entonces lo que plantea él es que esos caracteres, o sea, el cual se produjo debido a la necesidad, son de alguna manera transmitidos a la descendencia. Bien, eso es de forma sencilla la teoría de los caracteres adquiridos. Muy bien. Ahora, tuvo un gran problema. No supo cómo describir cómo es que se producen ese pase de caracteres adquiridos. Muy bien. Eso hay que tener en claro. Esa es una principal debilidad de la teoría. Muy bien. Dice que de alguna manera se transmitía, pero no sabía cómo. Muy bien. Esa es la primera teoría. La segunda teoría, una muy revolucionaria, que incluso se renovó en el siglo pasado, es básicamente la teoría de la selección natural. Muy bien. El autor, Charles Darwin y Alfred Wallace. Muy bien. En su obra denominada El origen de las especies, en 1859, él de alguna manera describe sus observaciones, ¿no? Una de las más clásicas son la evolución de los pinzones y las tortugas gigantes, las cuales en las cuales fueron observaciones que se realizaron durante su viaje al mundo por medio del barco denominado Beagle. Bien. Entonces, ¿qué es lo que plantea la teoría de la selección natural? Muy bien. La evolución es continua, quiere decir no se detiene, ¿no? Que está constante en el tiempo. Es gradual, muy bien, es decir, de a pocos, y lenta. Muy bien. A ver, entonces veamos un ejemplo. El ejemplo de los pinzones. Darwin básicamente decía de que, en primer lugar, lo que él observó es que estos pinzones o estos pájaros obtenidos en distintas islas tenían una ligera modificación en el pico. Esa modificación en el pico se debió a diferencias en el clima, a diferencias tanto en la alimentación, en el modo de alimentación y en el clima, que influyeron bastante en la forma del pico. Entonces, según ello, Darwin plantea lo siguiente: el medio es básicamente el que selecciona la característica. Muy bien, es el medio quien ejerce presión selectiva. Muy bien, presión selectiva que hace que estos individuos se desarrollen en determinadas áreas. Muy bien. A diferencia del trabajo de Lamarck, Darwin plantea de que las especies evolucionan gracias a que el medio es que ejerce presión sobre ellos. Muy bien. Ahora, eso dejando de lado la famosa frase que dice: la lucha por la sobrevivencia, sobrevive el más apto. No quiere decir que de entre los individuos de una especie, digamos, van a ser una superespecie, ¿no? Una especie que va una superespecie que va a sobrevivir a todo. No, eso no quiere decir la teoría de selección natural. Por eso cambio este concepto, lucha por sobrevivencia, sobrevive el más apto, por presión selectiva del medio. Es decir, todas las especies nacieron así como están aquí, pero fue el medio quien básicamente seleccionó cada una de ellas en una determinada área, ¿sí? Debido a características particulares. Muy bien.
Listo. ¿Qué además cuál es otra consideración de esta teoría? Muy bien. Que hay una influencia del crecimiento poblacional. Muy bien. A medida que aumenta la cantidad de población de una especie, ¿qué es lo que sucede? Si que hay muchas especies similares, entonces lo que va a haber es una lucha por el alimento, ¿cierto? Entonces, de alguna manera se va a seleccionar una determinada característica de una especie, ¿cierto? Bien, entonces esa es otra consideración de la teoría de la selección natural. También tenemos el éxito reproductivo. Muy bien, a eso se le denomina el éxito reproductivo a una especie que ha proliferado debido a sus características. Muy bien, ¿sí? Listo, y que logró sobrevivir a la presión del medio. Ahora, lo que no supo explicar Darwin es la variabilidad de la población. ¿Cómo es que existen tantas variantes? Muy bien, ese fue un punto en contra de la selección natural, que luego ya se logrará clarificar. Muy bien. En tercer lugar tenemos a la teoría mutacionista. El autor es Hugo de Bryce y William Bateson. Muy bien. Formulada en 1885, la teoría de la mutación. Y como ejemplo se tomó la evolución de la enotera, que es una planta. Muy bien. La teoría mutacionista, al contrario de la teoría de la evolución, plantea una evolución discontinua y rápida. Muy bien. Es decir, una evolución que se produce por momentos y de forma violenta. Muy bien. Para ellos, la mutación es el principal agente de variabilidad en una población, de una especie. Muy bien. A eso es lo que denomina la mutación es el principal agente de variabilidad. Es una mutación ordinaria. Y de nuevas especies, que es mutación total, en general. Muy bien. A eso se denomina una mutación. Bien. Entonces, en el ejemplo de la enocera, él vio que en pocas generaciones, como vemos en el ejemplo aquí, se producen, miren, plantas que tienen un distinto número de flores, que tienen un tamaño totalmente diferente, grandes, y eso lo observó en tiempos cortos, haciendo un experimento con esta planta en varias generaciones. Eso es lo que básicamente le llevó a la teoría mutacionista. Muy bien, que se producen cambios bruscos y rápidos en una especie. Eso es lo que él denominó el saltacionismo. Es decir, hay una pequeña mutación, entonces se produce un cambio y hay una nueva especie. Entonces, ese es el famoso saltacionismo. Bien, entonces, ahora, el punto en contra de esta teoría es que la mutación, o bueno, según lo que indican, la mutación es la principal fuente de variabilidad. Y no es así. Influye en la variabilidad, pero no es la principal, no es el principal agente agente de variabilidad. Entonces, esto se logra de alguna manera esclarecer con nuevas investigaciones y con el planteamiento de una nueva teoría, que es la teoría sintética. Vuelve la teoría evolutiva. Muy bien, a esta teoría sintética de la evolución se le denomina neodarwinista. ¿Por qué sintética? Teoría sintética porque fueron muchos investigadores los que integraron o los que fueron artífices de esta teoría. Muy bien, a ver, esta es una teoría mucho más completa y es la más aceptada hasta la actualidad. Bien, entonces veamos. Significa en general la integración de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, la teoría genética de Gregor Mendel y la mutación aleatoria como fuente de variación y genética de poblaciones. Muy bien. Los principales artífices de esta integración fueron Ronald Fisher, Haldane y Sewall Wright en los años 30.
Existieron trabajos que fueron destacables como el de Teodosio en una obra denominada Genética y el origen de las especies. Él logra combinar tanto la teoría cromosómica de Morgan y la matemática de la genética de poblaciones. Muy bien, entonces veamos, ¿qué es lo que plantea la teoría sintética? Primero, ahora tenemos la teoría cromosómica de la herencia, entonces usémosla como base. ¿Qué plantea la teoría cromosómica? Que la principal fuente de variabilidad es la recombinación genética, o también denominada el crossing over. Eso se da en la meiosis. Eso lo verán ustedes en el tema de división celular, probablemente en un futuro. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden, en la meiosis se produce la recombinación genética, que es el intercambio. Muy bien. Listo. ¿Qué es lo que genera la variabilidad en general? Punto 1. Punto 2. La evolución se da a partir de la variabilidad de la descendencia más la selección natural. Muy bien, como vimos, en los descendientes hay muchas características, muy bien, que le dan esa variabilidad. Ya los individuos nacen así de por sí. Pero ¿quién es el que selecciona a dichos individuos? Valga la redundancia, la selección natural. Muy bien, listo. Entonces, la presión selectiva es el que, recuerden, la presión selectiva es la que selecciona a esos individuos. 3. La genética de poblaciones. Muy bien, se introduce un nuevo término, que es la evolución en cambio, o estudia básicamente cómo evoluciona el cambio en las frecuencias génicas de las poblaciones. Muy bien, las frecuencias génicas los genes que básicamente componen a una determinada población. Muy bien, estas cómo cambian a través del tiempo. Esto es estudiado por la genética de poblaciones. Muy bien. 4. Las frecuencias génicas cambian en la población debido a la selección natural, las mutaciones, las migraciones y la deriva génica. Esos 4 son los agentes principales de cambios en las frecuencias génicas. Muy bien, es decir, en las variantes de genes que dan una característica. No se olviden, por favor, están por ellas marcadas en rojo. Muy bien. Por último, se introduce el término especiación aquí. Muy bien, entonces la especiación que requiere aislamiento de poblaciones. Muy bien, si hay una barrera geográfica, ¿no?, muy fuerte, que produce una división en la población, estas dos poblaciones que se generan, de alguna manera van a evolucionar independientemente. Se produce una especiación. Bien, esa es una principal característica de la especiación. Ahora sí. Bien. Entonces, ya habiendo descrito las teorías, ahora pasemos a lo que vendría a ser las pruebas o evidencias de la evolución. Muy bien. En primer lugar tenemos las pruebas paleontológicas. ¿A qué nos referimos con ello? Son aquellos restos ancestrales que han sido encontrados en la corteza terrestre. Muy bien. Los clásicos. Tenemos varios tipos. Uno de ellos son los restos anatómicos. Muy bien. Los huesos, los dientes y piel fosilizados. En este caso vemos los cráneos, ¿cierto? Los cráneos en homínidos, cómo fueron evolucionando, muy bien, desde el macaco hacia el humano. Bien, tenemos los petrificados, que son compuestos por hierro, silicio o calcio, es decir, son materia orgánica que fue reemplazada por minerales. Muy bien, esos son los petrificados. Los preservados son tanto conservados por congelación o congelación natural, o por resinas como el ámbar, por ejemplo, ¿sí? El ámbar también es un buen conservante de estructuras, muy bien, orgánicas, estructuras orgánicas. Bien, los moldes son grabados de organismos fosilizados en rocas, muy bien, son grabados en sí. Huellas, las huellas son marcas dejadas por los organismos, muy bien, conocido. Listo. En segundo lugar tenemos a las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas son básicamente similitudes que se encuentran
en el desarrollo embrionario. Esto nos trae a la mente una famosa frase hecha por Ernst Haeckel en 1863. Él postula la ley biogenética fundamental, ¿qué se refiere? La cual hace referencia a que la ontogenia es esto básicamente, que es el desarrollo embrionario. Muy bien. Es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, los embriones tienen un patrón particular. Hay un momento en el cual todos los embriones son similares. Tienen una estructura similar. Entonces, esa es una prueba de que en un pasado lejano fuimos similares, ¿no? O provenimos de un ancestro común, ¿no? Entonces, a eso se refiere la prueba embriológica. Muy bien. Y esta frase, pues, describe muy bien eso, ¿no? La ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. Muy bien. Listo. La filogenia hace referencia al emparentado entre especies. Muy bien. A eso se refiere con la filogenia. Las pruebas bioquímicas están basadas en la composición bioquímica presente en distintos organismos. ADN, las proteínas, etc. Muy bien. En el ejemplo les muestro una secuencia de ADN, tanto de humano y de chimpancé. Y de gorila. Podemos apreciar que todas las secuencias son, o la secuencia general presenta una similitud, pero hay ligeros cambios. Muy bien, eso se puede apreciar a medida que analizamos el ADN. Entonces, esa es una prueba, ¿no? Una prueba de una evidencia de evolución. Muy bien. La gran similitud de secuencias indica que provenimos de un ancestro común. Pero esas variantes, ¿no? Son las que indican de que, bueno, eso es lo que ha generado esas diferencias en el fenotipo. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Esa es una prueba bioquímica. Y por último tenemos una prueba de anatomía comparada. Muy bien. En un lugar tenemos los órganos homólogos, como ya lo habíamos visto antes, ¿no? Que son indicios de una evolución divergente. Muy bien. Son órganos que provienen de un mismo ancestro común. Un murciélago, una ballena, un gato, un humano, todos son mamíferos. Pero tienen una especialización diferente. Muy bien. Uno para volar, para nadar y para correr o para andar en tierra. Muy bien. Listo. En otro lugar tenemos a los órganos análogos. Muy bien. Que vendrían a ser estructuras de organismos que provienen de un ancestro diferente, pero con una función en común. Muy bien, en este caso, las alas de ambos insectos como de un murciélago son para volar, por ejemplo. Y por último tenemos los órganos vestigiales, que son pruebas anatómicas de evolución. ¿Por qué? Porque indican de que hubo un ancestro común. En este caso, en las ballenas hay una cintura pélvica muy reducida y un fémur particular muy reducido, pero están presentes. No, si bien no son estructuras que las utilicen, ¿no? o que sean servibles para el animal, ¿sí? Son pruebas de que hubo un pasado común con nosotros los mamíferos. Bien, a eso se refiere con órganos vestigiales. Bien, ese es el tema de hoy. Si tienen dudas, no olviden escribirme y bueno, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos.